Bueno, voy a hablar un poco sobre los servicios ecosistémicos que se encuentran en la laguna de Bacalar, en, en el marco del trabajo de tesis de maestría en estudios urbanos del Colegio de México. De hecho, nos acompaña mi asesor para cualquier duda que pueda surgir. Ahí está. Bueno, este enfoque trata de jalar la atención a los beneficios que se desprenden de los ecosistemas y de la interacción entre sus elementos en, pues, en nuestro bienestar y se trata eh, de hacer visible cómo estos influyen en la producción de la economía. Eh, se, se categorizan en cuatro formas, que son las funciones de provisión, se refiere directamente al consumo de los bienes naturales que podemos tener, como el agua, los frutos de la agricultura, por ejemplo, la madera, el petróleo, etcétera. Servicios de regulación, por ejemplo, los cuerpos de agua tienen un importantísimo papel en la regulación de la temperatura, en la regulación de la calidad de agua. Me acuerdo que un profesor de Ecosur decía, sabemos que los humedales son los riñones del planeta. Entonces, sí, son muy importantes para esta función. También hay funciones de sustento, es decir, que proveen las condiciones sí, las condiciones para que la vida pueda seguir. Y culturales y de información, como de recreación, eh, también de investigación científica, que encontramos que dominan en Bacalar, ¿no? No son, los servicios ecosistémicos no son exactamente los ecosistemas en sí, sino los productos que se desprenden de estos ecosistemas, los atributos que tienen y las funciones. Encontramos, bueno, tratamos de describir de una manera muy cualitativa lo que encontramos en Bacalar. Bueno, de entrada sabemos que las lagunas costeras, los humedales, los estuarios, las marismas son los ecosistemas más productivos del mundo y por lo tanto tienen mayores servicios ecosistémicos y sobre todo más diversos. Eh, bueno, en Bacalar sabemos que el paisaje, es decir, no nada más es la laguna, sino también son los elementos que la rodean, eh, la selva, eh, pues se podría incluso decir que los estromatolitos forman parte del paisaje, las islas y el bosque de manglar, etcétera. De ahí se desprende un gran valor para el turismo y para la recreación. Sabemos también que hay muchos proyectos de investigación. Eh, a la vez se desprenden otros usos por ejemplo, de esos proyectos de investigación. Vienen investigadores, se quedan, bueno, consumen en el lugar y todo eso aporta a la economía del lugar. Los humedales son muy importantes con respecto de pesquerías, son criaderos para especies, tenemos reptiles y anfibios en la laguna de Bacalar. Eh, y bueno, regulan la temperatura, es lo que ya dije. Y es también importante enfocarse en la absorción de contaminantes que pueden tener estos humedales. Es decir, que están proveyendo un servicio que de alguna manera estamos ahorrando bueno, los costos de la tecnología
que se tendría que implementar para poder limpiar esos contaminantes. Bueno, su calidad depende también de la vegetación, son interrelaciones. Estos sirven para la filtración de los mismos contaminantes, retienen el suelo y previenen la erosión. Me llamó la atención un estudio reciente de una laguna en España que se llama el Mar Menor. Quería compartirla aquí, donde, bueno, estos autores hicieron una valoración según, bueno, la derrama económica y los servicios que se desarrollan en torno de esta laguna, que se estimó ser un poco más de 43 millones de euros anuales, contemplando que se tienen 1.3 millones de visitantes. Bueno, este es un ejemplo de un servicio específico. Esta foto fue tomada en Tabasco, en La Palizada, donde se tienen problemas fuertes por la presencia del pez diablo, que hace estos agujeros en las paredes, en las paredes ribereñas, y tienen una fuerte, pues, pérdida de suelo que está relacionada también con pues, con la pérdida de cobertura vegetal. Entonces, las consecuencias son, entre otras, la pérdida de suelos fértiles, de nutrientes y de profundidad de los suelos. Entonces, todos estos, bueno, nutrientes y suelos son arrastrados por los ríos hacia los mares, y creo que es algo que en Bacalar ha sucedido últimamente mucho. Esto también se traduce en que se tiene que gastar más en fertilizantes, otros suplementos, y se tienen mayores gastos en restauración o mitigación de efectos, como se tienen que construir terrazas, bardas, y se tiene que restaurar los ecosistemas. Por ejemplo, en Brasil salió un estudio donde se encontró que los costos de la erosión ascienden bueno, están en un rango entre 27 a 1.500 dólares al año por hectárea erosionada. Y bueno, lo importante o lo que se trata de comunicar con este enfoque es que estos servicios se pueden medir, y se pueden medir en unidades monetarias. Y de esta manera se puede comparar y se puede integrar en la economía, y podemos decir lo que estamos perdiendo. También es importante reconocer que los valores o la valoración cambia dependiendo del uso y, bueno, del método para estimar y del lugar. Bueno, otro servicio que tenemos en Laguna Bacalar son los servicios que se desprenden de los manglares. De hecho, hay un estudio sobre el sur de Quintana Roo, de Hernández de la Rosa, que encuentra que una hectárea de mangle tiene un valor de casi 21,000 dólares por hectárea por año, que se dividen en las 4 categorías de servicios ambientales que tenemos. Bueno, no voy a decir los números, ahí están, pero predomina también el servicio de soporte. Son muy importantes para la biodiversidad. Y bueno, algo que se habla mucho se menciona mucho cuando se habla de manglar, es que estos son sumideros de carbonos enormes y tienen distintos mecanismos de cómo capturan este carbono.
Em, el primero es por el organismo propio, por la fotosíntesis, por la retención de suelos, que por estar en una condición de, em, digamos, que no desprenden los gases hacia la atmósfera, y por la pérdida de foliaje que termina también por retenerse en el suelo acuático, o en los sedimentos, más bien. Eh, bueno, se dice que a pesar de que son pocos los bosques de mangle, eh, y las marismas salobres son, eh, la captura de carbono es desproporcional, es mucho más de lo que es eh, en otros bosques, pues. Bueno, aquí es un esquema eh, para ilustrar un poco cuáles son los distintos, digamos, mecanismos de cómo se captura el carbono. Uno es lo que se fotosintetiza, donde el balance de, de carbono que se emite a la atmósfera es, digamos, es positivo para nosotros. Em, los números están en teragramos, que son millones de gramos de carbono que está siendo secuestrado, pues, o sintetizado. Em, bueno, este es un estudio que se hizo en los bosques de mangle en la India, eh, donde predomina la especie avicennia, que también tenemos en México. Y bueno, em, también es importante señalar que el mercado del carbono ya tiene, ya tiene valores que se estimaron, bueno, en 2009 eran 126 billones de dólares, que en la acepción, bueno, traducidos son miles de millones, o sea, son 126 miles de millones de dólares. Y se estimaba que ascendería a 800 mil millones de dólares para el 2020. Bueno, también se tiene que considerar, para tener una imagen más clara, que existen valores de uso, es decir, donde tenemos beneficios directos e indirectos, así como los valores de no usar estos recursos. Eh, es un poco más complejo estimar los valores de no uso, pues se refieren un poco como al valor que le atribuimos los humanos por el simple hecho de que sabemos que existen, por ejemplo, los estromatolitos o la laguna de Bacalar, aunque no hagamos uso de ella, también llamado como valor sentimental. eh, y bueno, sí se han tratado también de valorar estos, em, digamos, estos eh, precios, estos valores en especies raras o especies amenazadas que también tenemos en la laguna de Bacalar. Eh, y bueno, Richardson estimó eh, el valor de, por ejemplo, halcones y tortugas entre 20 y 30 dólares por hogar por año. Es decir, lo que estarían dispuestos a pagar porque eso siga ahí. Eh, bueno. Sí, precisamente es importante
tener en cuenta que las valoraciones pueden servir para establecer un esquema de financiación y deben también de ser considerados dentro de la planificación espacial y urbana, que se relaciona mucho con lo que mencionaba Silvana. Se debe también de conocer su valor para poder regular. Y un fenómeno interesante y también preocupante es que conforme disminuyan los acervos, conforme tengamos menor calidad y menor cantidad en servicios y bienes ambientales, su valor va a aumentar y también los costos de conservarlos y de restaurarlos aumentan. Es decir, siempre es más barato eh, conservar y cuidar desde hoy para el mañana, pues. Y bueno, considerar que los humedales son ecosistemas de altísimo valor de conservación y que son ecosistemas muy productivos y que también ya entran en un esquema de bonos de carbono, por ejemplo, por su capacidad de poder funcionar como sumideros de carbono. Bueno, eso es todo por ahora y cedo la palabra a Fer.